ojos, en mí no hay vanidad. Todo lo que tengo es mi libertad. Mírame de frente, soy igual que tú. También siento miedo, tiemblo igual que tú. Hace miles de años venimos sosteniendo una relación de injusticia hacia los seres más vulnerables del planeta, los animales no humanos. Ya comienza Animal Humano, miércoles a las 18 por la 1925. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Animal Humano. Estamos ahora saliendo en vivo, son las 6 de la tarde, 5 minutos en toda la República Argentina. Nos estás viendo por www.1925live.com y si no en diferido por nuestro canal de YouTube, que si todavía no te suscribiste te recuerdo es Animal Humano. Mi nombre es Lele Altamor, en producción nuestra Queen, Dani Soto, en operación técnica está David Vega y a mi izquierda como siempre Gerson López Peiro. ¿Cómo le va, Gerson? ¿Todo bien? Todo tranqui. Te abandoné con el uniforme hoy. Sí, no lo iba a traer. decir yo, pero bueno, ya que lo trajiste a colación, ¿qué pasó? Tuve un problemita en la mejor calle, seres sintientes con los que vivimos en esta sociedad y bueno, tienen que hacer sus necesidades, algunos desde arriba de sus árboles las hacen y hay personas que caminan por abajo. Pero fue como una magnitud importante. Sí, fue grande, fue lo más grande que me pasó en mi vida relacionado al tema. La verdad que duro y me tuve que volver a bañar. Un día inolvidable para Gerson. Sin dudas. Bueno, llegamos al programa número 13, es la mitad de nuestra mini temporada así en este contexto pandémico. Bueno, así es, quedan dos programitas más, ¿no? Nos quedan dos programas más que, bueno, y también estamos empezando el mes de diciembre, se termina el año 2020 que no se va más, no sé qué más falta que pase en este año. Puede ser, pero bueno, dos programas que los vamos a hacer a full y sí, nada, nos queda la próxima temporada, ya se palpita. Vamos a hacer un raconto de lo que vimos en los dos programas anteriores. El programa anterior estuvo Juan Esteche, licenciado en nutrición, hablamos un montón de cosas, de activismo, de lo que es cursar la carrera de nutrición siendo vegano, una carrera 100% especista y cuestiones relacionadas al activismo. Y el primer programa con la visita de NASA y Beri, sí, hablando sobre un montón de temáticas, definición de veganismo y demás cuestiones. Es así, y bueno, siempre tocando el tema de cómo hacer activismo, qué es la efectividad en el activismo, tocando también definiciones muy importantes como qué es el veganismo, que por ahí en el tránsito de los anteriores programas no lo habíamos llegado a definir bien, y hoy en día lo tenemos bastante claro, y bueno, también el programa pasado vimos un poquito lo que era el especismo, ¿no? Exactamente. Todavía nos quedan un montón más de cosas. Aparte, si vos seguís el programa, te vas a dar cuenta que de entre programa y programa hay cosas que se continúan, quedan cosas pendientes ahí suspensivas y las vamos continuando en el programa siguiente para dar como un poco de suspenso, tipo de series de Netflix, para que me veo 3 programas de Animal Humano al hilo. Así es, no es que puedes ver cualquier programa y lo vas a entender con plenitud. Tenés que mirar el programa anterior. Exacto. Y en ese tenés que volver a mirar el programa anterior también. Somos tremendos. Bueno, ¿y qué tenemos para el programa de hoy? Bueno, hoy hay una mini columnita, vamos a tratar de que sea mini porque la vez pasada me extendí un montón. No, igual fue muy aclamada la columna, ¿eh? Ah, sí, mira. Sí, se compartió un montón, la subimos a Instagram un poco ahí como... Quizás fue gente muy amiga, no lo sé. Bueno, no importa. Bueno, y como habíamos hablado del especismo, hay un término, o dos términos en realidad, que acuñó Damon McDonald, que son el especismo de primer adoctrinamiento y el de segundo adoctrinamiento. ¿Querés que entremos ya en esto? Dale, vamos a... Y bueno, y ya adelantamos que tenemos entrevistades ya en el piso. También están acá. La gente, vamos a decirlo, la gente de Veganismo en Parques nos está acompañando. Ya vamos a estar hablando con ellos en un rato. Pero bueno, empezamos ya con sí, no les quiero sacar tiempo de primer porque... y segundo adoctrinamiento. Entonces. Sí, tienen muchas cosas importantes para decir. Hay mucho para decir. Así que bueno, arrancamos. Entonces Damon McDonald lo que define es el primer adoctrinamiento, ¿no? Dice que en el especismo hay dos adoctrinamientos. El primer adoctrinamiento es en el que está la mayoría de la sociedad. Ahora, salimos a la calle y la gente está en esa, ¿sí? Así que bueno, él lo que dice es que los veganos son los que no participan de forma directa de la explotación de los seres sintientes. Adoptar esta postura en realidad es muy fácil, ¿no? A veces la gente dice, no, es muy difícil, nosotros también lo validamos con nuestro discurso. Eso lo tenemos que romper porque en realidad adoptar el veganismo es muy fácil y también cuando somos veganes ya
lo primero que pensamos es ¿por qué no hicimos esto antes? Sí, ¿no? tal cual. Todo el mundo te lo dice, no encontré un vegano que no te diga eso. Entonces, bueno, la posición es lógica, es una posición ética, pero es lógica y es contraria a la norma social, ¿sí? La norma social es la explotación de los animales para uso como recursos. En particular, el uso de animales, dice Damon, es como recursos alimenticios. Digamos, ahí hay un problema muy grande de cantidad. Sí, igual el veganismo no es un problema de la cantidad, sino un problema cualitativo de cómo consideramos a los demás animales. Pero bueno, las cifras son muy grandes. Por ejemplo, se asesinan a más de 65.000 millones de animales terrestres y más de 1 billón de animales acuáticos al año, ¿sí? ¿Podemos repetir esa cifra? Sí, Porque la gente creo que no se toma la magnitud, o sea... Sí, es realmente un número duro de afrontar. 65.000 millones, esto es 65 y atrás le tenés que poner 12 ceros, si no hago mal la cuenta ahora, o 9 hay que ceros, ponerle, claro. sí. Y bueno, es realmente drástica, ¿no? También hay mucho uso de animales en otros rubros en los que, bueno, también son asesinados y los números también son grandes, pero en este caso tenemos el dato, ¿sí? Entonces, Damo lo que dice es, todo vegano actual, por el simple hecho de ser vegano, demuestra que este daño que le hacemos a los animales, y por ahí daño es medio confuso, pero después lo va a aclarar mejor, es innecesario, ¿sí? Cuando accedemos al veganismo nos damos cuenta de que todo lo que hacíamos antes era innecesario, que tenemos otra posibilidad de actuar. Entonces la mayoría de los veganos dirá que desearía haber entendido, conocido este problema con anterioridad y se hubieran hecho veganos antes, ¿sí? Por desgracia, la mayoría, o sea, todos nacemos en sociedades que giran en torno al empleo como recursos de los seres sintientes. Toda nuestra sociedad está estructurada y lo tenemos a nuestro alrededor al uso de animales como recursos. No es la industria, ¿no? Que muchas veces se habla la industria. La industria no es la culpable de nuestro uso continuo de los animales, sino nuestra no consideración moral hacia ellos. Obviamente que después la industria lo que hace es reforzar mediante la publicidad o engañar o alimentar esta mentira, ¿no? Sí, además la industria da cuenta de que hay una necesidad, entre comillas, creciente y una demanda creciente de productos de origen animal, por eso se genera una industria y la industria cada vez crece más y cada vez encuentra formas más eficientes, también entre comillas, claro, de explotar a los animales en menor espacio. Claro, es una forma de producir el aparecimiento de una industria, digamos. Entonces, bueno, nuestra sociedad nos adoctrina en el paradigma de uso de animales como recursos desde el momento en que nacemos. Cuando somos jóvenes, a la mayoría de nosotros se nos cuentan mentiras acerca, por ejemplo, en el rubro alimenticio, de dónde viene nuestra comida, ya que por lo general la verdad evitaría, por ejemplo, que un niño pequeño participase de estos usos animales, ¿sí? Entonces, nos enseñan que está bien explotar a algunos determinados animales al mismo tiempo que amamos a otros, aunque varíe según la parte del mundo en que se encuentra cada persona, ¿sí? Sabemos que, por ejemplo, en India se venera a lo que son las vacas y en otros países también, y bueno, así suceden con otros animales también. Y ese amor que dije recién no se traduce en respeto, porque muchas veces amamos animales que son los animales que hemos domesticado y que usamos como mascotas, ¿no? El mal llamado término mascotas. Entonces amamos a seres que son animales, que son integrantes de nuestra familia, pero tenerlos ahí o haberlos comprado no se traduce en respeto, ¿sí? Claro, es un amor diferente. Claro. No tiene el mismo valor una relación con una persona humana que con una persona animal. Claro, al mismo tiempo, igualmente, de todas maneras, por ejemplo, cuando rescatamos un animal, sí, la cosa es absolutamente diferente, ¿sí? Entonces, bueno, los veganos sabemos que todos los seres sintientes son iguales cuando se trata de su consideración moral. Todos los animales son individuos que experimentan miedo, sienten dolor y tienen interés por vivir, ¿sí? Y esto es lo fundamental. Pero ¿qué pasa? Nuestro sistema escolar y nuestros gobiernos apoyan las artimañas publicitarias de las industrias, y esto es lo que hace que el especismo se refuerce, ¿no? O que se retroalimente. Cuando uno se hace vegano, experimenta un verdadero cambio mental. Comienza a darse cuenta de que aquello que le han dicho sobre el uso de animales no es del todo cierto, y que en algunos casos la verdad ha sido ocultada, o que hemos sido directamente engañados, ¿no? A eso se refiere con lo de adoctrinamiento. Claro, estamos adoctrinados en ese sentido. Cuando nos damos cuenta de lo que es la realidad, decimos, estábamos viviendo en cualquiera, realmente. Entonces fuimos adoctrinados en el paradigma del uso de animales para cada aspecto de la sociedad. Tenés que ajustarte a ello, debes hacerlo porque todos los hacen, y las excusas son infinitas, no son consistentes y no son lógicas, pero son infinitas. No hay razones legítimas, y bueno, rechazar la norma social es lo que sería hacerse vegano en cuanto al uso de animales, ¿no? Para que alguien sea vegano, esto es muy importante, es necesario por lo general que reeduque y reevalúe su forma de pensar, que empiece a considerar las cosas con una mirada
objetiva, contraria a la que venía teniendo, y use el pensamiento crítico para romper los mensajes sin sentido que respaldan una postura de explotación, ¿sí? Para la mayoría de la gente, si no toda, está de acuerdo en que causar sufrimiento, muerte innecesaria o, digamos, coartar de la libertad a otro ser es incorrecto y que no debemos participar en ello. Sin embargo, participamos, ¿no? Y en ese momento resulta iluminador para la mayoría de las personas, y esta es la revelación que les hace liberarse de la norma social adoctrinada de defender la justicia de los miembros más vulnerables de nuestra comunidad moral. Y ahí entramos en el segundo adoctrinamiento, ¿no? Ya somos veganos, dejamos de financiar, ¿sí? O sea, siendo vegano igual tenemos un adoctrinamiento. Tenemos un segundo adoctrinamiento especista, ¿no? Entonces se le podría poner un poquito de comillas, ¿no? Ese vegano. Sí. ¿Somos veganos realmente o no? Entonces, ¿qué pasa? La gente escapa del primer adoctrinamiento, se hace vegana. Este es un gran paso que damos. Pero al mismo tiempo lo que podemos hacer es dar un paso hacia atrás y traicionar inmediatamente la justicia de los demás animales. Muchos veganos parecen caer en la trampa de adoctrinarse a sí mismos en el movimiento animalista. Esto es muy común, no accedemos, también porque hay una cierta desinformación dentro del movimiento animalista que pareciera ser adrede en algunos casos. Y el movimiento está liderado por grandes organizaciones enfocadas ante todo en recaudar donaciones, ¿no? Esto no lo podemos ver cuando recién nos hacemos veganos. Estos grupos afirman representar los intereses de los no humanos, pero por desgracia la verdad es que no solo defraudan a estos seres vulnerables, sino que también participan de su perjuicio, que es reforzar el especismo. Lo habíamos visto en programas anteriores con lo que suelen ser las campañas de bienestar o las campañas monotemáticas, ¿sí? Exacto. Y bueno, dentro de las organizaciones animalistas tenemos también representantes involuntarios de un movimiento que hacia adentro vemos que no coincide con el mensaje hegemónico, digamos, con el mensaje que está en el aire, con el que aparece en los medios de lo que es el veganismo, que en el que se mezcla todo, ¿no? Por alguna razón, dice Damon, estos veganos dejan en este punto de volver a pensar de nuevo, ¿no? Es como que nos hacemos veganos y abandonamos el espíritu crítico que nos llevó al veganismo. Y nos negamos a ver o incluso a considerar el paradigma del interés egoísta corporativo especista, ¿sí? Son también industrias, son organizaciones, son corporaciones, ¿sí? Sí, viven de eso, me imagino. Son los eso. Famosos activistas profesionalizados. Sí, creo que incluso se puede acceder a los reportes económicos y las cifras son escandalosas, ¿sí? Entonces se suele decir a través de estas organizaciones que no es una cuestión de blanco y negro, que hay que hacer algo, que todo suma, y esto lo escuchamos mucho y por suerte ya el movimiento lo está cuestionando todo el tiempo, así que está buenísimo. Y bueno, estos mantras y muchos otros refuerzan una posición de compromiso como derrotista de una perspectiva vegana, pero también le brinda a los no veganos, y este es el problema, les brinda a los no veganos la oportunidad de evitar abordar o incluso conocer la posición moral que en realidad es muy simple y clara, ¿no? El veganismo como postura de respeto hacia los demás animales. Sí, creo que ahí entra también un poco el tema de la ansiedad y del antropocentrismo, de decir, bueno, yo estoy vivo ahora, necesito hacer cosas y que se vean ahora, ¿no? Claro. En vez de decir, bueno, el veganismo es algo a largo plazo, como, bueno, hago lo que puedo desde mi punto, pero siempre siguiendo el camino de veganismo. Claro, queremos ver como el futuro vegano ya mismo cuanto antes, y hay veces que se nos engaña con cómo llegar a eso, ¿no? Con el tema de las regulaciones, bienestar, etcétera. Bueno, entonces estas personas veganas, dice Damon, por lo general muy bien intencionadas, y esto es muy importante, siempre hay buenas intenciones, pero se sigue la corriente y se cree casi sin dudarlo que las personas no pueden ser educadas en veganismo. En realidad esto es bastante extraño. Personas que fueron educadas en el veganismo y se hicieron veganas, luego adoptan la postura de que otros no pueden hacerlo. Y si pensamos esto es un tanto odioso. ¿Somos individuos especiales? Claro, ahí realmente? está. No. Somos simplemente iluminados, tuvimos ¿no? acceso a la información, nos educaron sobre veganismo y lo tomamos porque sabemos que es lo justo y lo correcto, ¿no? Y bueno, si rechazamos la explotación de los demás seres sintientes, lo último que deberíamos hacer es sugerir la existencia de niveles o de formas de participación en la explotación que están bien para algunos, ¿sí? Es realmente una cuestión de blanco y negro, y eso no está mal. Es una posición ante un tema de justicia realmente fundamental. Lo mínimo que podemos y debemos hacer por los demás animales es dejar de usarlos actuando y siendo veganos. Debe ser al mismo tiempo el mensaje claro de cualquier persona que afirme representar los intereses de los animales. Ciertamente no querría, yo siendo animal,
que representara mis intereses, alguien que aceptara y se dedicara, por ejemplo, a fomentar mi consumo ciertos días de la semana, ¿no? Que esto vemos que pasa. Y pasa también en lugares de mucha investidura que representan Claro. a los animales en la Argentina, Con ¿no? llegada también mediática Sí, y demás. sin dudas. Así que bueno, como es obvio, lo que quisiésemos siendo animales es que no nos matasen en absoluto, que no nos criaran para ser usados como recurso, que no fuésemos vistos como cosas. No nos gustaría que nadie que representara nuestros intereses le dijera a la gente que debería simplemente intentar reducir su explotación sobre mí, ¿no? Como que ese es un camino de entrada que a veces se suele decir mucho. Lo que querría es que se dé un mensaje en el sentido de no ser explotado, porque no ser explotado está mal y tiene un fundamento lógico. Y eso es exactamente lo que deberíamos estar haciendo los veganos. Es lo más lógico, educar a otros sobre el veganismo. ¿Y qué es lo más importante? No cuesta dinero, ¿no? Me van a decir que sí, porque cuesta dinero el folleto, que no sé si lo traje hoy, pero es mínimo y al mismo tiempo no está asociado a dar un folleto, sino a dar información y a debatir con la gente, ¿sí? Entonces, para muchos de nosotros esto requiere un poco de pensamiento crítico. En mi experiencia de activista tuve que romper con este segundo adoctrinamiento y tuve que aceptar que me cuestionen cómo activaba yo, qué mensajes daba, ¿no? Entonces por eso no podemos perder la actitud de mente abierta que nos llevó a dejar de financiar la explotación animal, porque también nos va a llevar a dar los mensajes más claros y los que son necesarios y justos para con los demás animales, ¿no? Sí, eso yo creo que es clave, el tema de nunca quedarse con la info que uno tiene en el momento como lo definitivo, siempre seguir estudiando, investigando, porque no es fácil a veces llegar a la información que realmente da en la tecla, o sea, Claro. hay mucha información, mucho bombardeo y mucho de eso hay que filtrarlo. Sí, hay que filtrarlo y hay que estudiar, porque activar, digamos, no es un hobby, como se dijo acá en el programa. Exacto. Y es una responsabilidad realmente muy grande, ¿no? Siendo tan pocos como somos hoy en la actualidad. Y bueno, sabemos que dar un mensaje vegano es bastante simple, ¿no? Entonces, bueno, lo que debemos hacer es introducir a las personas en conversaciones sobre el veganismo como un imperativo moral. Si no es una elección respetar a los animales o no hacerlo. Obviamente la gente después puede actuar en consecuencia de esto que viene a descubrir o no. Pero ¿qué nos impide entonces dar buenos mensajes? ¿No será quizás porque grupos animalistas recaudadores de donaciones tienen intereses en que la gente no lo haga, porque si no después van a dejar de percibir ganancias con esto? Entonces tenemos que recordar que las organizaciones tienen tácticas que se enfocan y dependen de solicitar más donaciones. Entonces hay un interés económico, y cuando hay un interés económico ya sabemos que se pone por encima de todos los demás intereses, lamentablemente. Entonces estas organizaciones no toman una posición de justicia, se confunde el veganismo con el vegetarianismo y otras posturas que son moralmente comprometedoras, y se habla, como había dicho antes, de que es una puerta de acceso a la continuación de la participación en la explotación de los indefensos. No somos vegetarianos, somos veganos. En el vegetarianismo hay especismo, tenemos motivos para ello y nuestro deber es cuestionarlo. Y bueno, Damon sigue y continúa su análisis y dice: estas grandes organizaciones animalistas, a través de su amalgama de posturas de explotación y afirmando representar a los animales, han creado un movimiento de confusión masiva, ¿sí? Y esto creo que hay otro autor, creo que es Francione, que dice que el movimiento vegano es un movimiento en el que todos estamos confundidos e incluso a veces yendo hacia atrás. Un movimiento que se asocia con los explotadores de animales y que hay algo que saben hacer muy bien: solicitar dinero a veganos y no veganos por igual. Se crean coaliciones, ya sabemos que Claro. esto es un problema, crear coaliciones entre personas veganas y no veganas. Sí, es difícil identificar quién es el explotador de todo, porque si alguien que es animalista está promoviendo una modificación bienestarista y el mismo explotador le da el ok, Claro. digo, hay ¿Quién algo es que no tiene explotador? sentido ahí. O son ambos explotadores. Estas y muchas variadas campañas especistas y monotemáticas seguirán y seguirán por siempre, porque son infinitas y también traen dinero. Este movimiento animalista especista, lo afirma Damon McDonald, dedica su tiempo y sus recursos en cualquier cosa que no sea cambiar el paradigma de los demás animales. Los animales necesitan un movimiento vegano, ¿sí?, difundiendo educación vegana, y como veganos es incoherente que promovamos cualquier otra cosa menor a ello, ¿sí?, que menos que veganismo ya sabemos que es especismo. Entonces el veganismo debe ser promovido como un imperativo moral, y este será un mensaje que comprometa, digamos, cualquier otro mensaje contrario a no
dar al veganismo como un imperativo moral, va a comprometer nuestra misma postura en la cual pretendemos creer y vivir. Entonces él lo que dice es, eduquémonos, rechacemos el segundo adoctrinamiento especista, que está ahí mucho, y rechacemos también una postura que implique enviar un mensaje que perpetúe la explotación de los no humanos. El único mensaje que necesitamos dar, el único que cubre todos los temas, es el injusto uso de los demás animales, y que el veganismo es la única postura de justicia para con los demás animales y para con todos, ¿sí? Así que bueno, tenemos que cambiar el discurso, estudiar, y bueno, esto también a mí me toca en todo mi primer año de activismo, así que no soy una persona que no está comprendida en este texto, así que... Estamos siempre en constante formación, como Así activistas es. creo que es el compromiso que tenemos que asumir. Así es. Bueno, son las 6:25, si tenés alguna duda, consulta, algo, seguinos en nuestro Instagram, Animal Humano OK, nuestro canal de YouTube es Animal Humano. Hacemos una pausa, volvemos y ya empezamos a hablar con los chiques de Veganismo en Parques. Buenísimo, me parece Ya perfecto. volvemos con Animal Humano. El veganismo implica considerar la vida y la dignidad de las personas de otras especies con el mismo valor que las nuestras. Con el mismo valor que las nuestras. Con el mismo valor que las nuestras. Nunca dejes de activar. Seguinos en Instagram, Animal Humano OK. Estamos llegando casi a la mitad de este tercer programa de Animal Humano en esta segunda mini temporada acá en el 2020 pandémico. Ya vamos a darle paso a la entrevista del día de la fecha. Nos acompañan hoy Nacho Indaburu y Guara Ushua de Veganismo en Parques. Bienvenides, ¿cómo están? Bien, un gusto estar acá, gracias por la invitación. Yo también muy bien, muchas gracias Lea, muchas gracias Gerson y a toda la gente de producción por el espacio, por todo lo que hacen. Cada una de estas columnas creo que realmente tiene un valor altísimo para lo que es el movimiento, para
para instruirnos, para educarnos, así que muchas gracias por todo el trabajo que están poniendo. No, ustedes por acercarse. Y bueno, estábamos hablando fuera de aire que tenían algunas cositas para comentar sobre la columna impecable que realizó el compañero Gerson. Vamos a ver Sí. si ¿Alguna impecable crítica? Algo que no les No, pareció. todo mal, la verdad. No, sí, está buenísimo. Hay un par de datos curiosos, si se quiere, o de cosas que creo que está bueno agregar, sobre todo lo que comentaba él. Cuando, por ejemplo, hablaba de los números de la explotación de esto, yo cada vez que escucho la cantidad de animales que son utilizados, que son asesinados y demás, al año, terrestres, marinos, etcétera, es muy difícil conceptualizar esos números que los leemos con un montón de ceros y no entra en nuestras cabezas, ¿no? La dimensión de lo que implica la explotación animal. Y algo que a mí me pareció muy llamativo cuando lo escuché es que la cantidad de animales, de seres sintientes que todos los años utilizamos, explotamos y asesinamos, supera a la cantidad de seres humanos que vivió en toda la historia de la humanidad. Lo cual a mí, por lo menos cuando lo escuché, me pareció un dato bastante revelador como para justamente poner en escala lo que implican estos números. Y después, sobre lo que comentaba Gerson de las organizaciones normalmente bienestaristas y demás que lucran con este tipo de campañas del segundo adoctrinamiento, están los datos públicamente, como él mencionaba, son figuras legales que están obligadas a presentar sus balances de manera pública. Uno puede acceder y uno ve la cantidad de plata que facturan. Uno ve las oficinas, por ejemplo, de PETA, que se muestran en un documental que se llama Especismo, que es bastante bueno, lo súper recomendamos, que son como las oficinas de JP Morgan o del Banco Santander. Tal digamos, cual, es un edificio de como de 10 pisos. Exacto. Y eso es llamativo, ¿no? Porque cuando uno está difundiendo derechos animales, lo último que ve es plata. Y si de repente llegas a un lugar que es prácticamente el Sheraton y lo que hacen es algo relacionado con los animales, a mí por lo menos me resulta bastante llamativo. Y otra cosa que por lo menos a mí me gustaría agregar sobre ese texto de McDonald, el McDonald del bien sería... El texto está buenísimo, pero al principio del texto da una definición de veganismo que Muy es mal. una definición utilitarista. Por ende, yo cada vez que lo recomiendo, siempre hago la aclaración. Lee el texto, porque los conceptos estos de especismo, de primer adoctrinamiento y segundo adoctrinamiento, son muy valiosos para entender un poco cómo está parado el movimiento, pero ignora la definición. Ignorar los primeros dos renglones que los veo acá y Exacto. por eso no los dije. Te duelen los ojos cuando lo No lees. lo dijiste bien. Bien. No, eso por mi parte, Perfecto. no sé si vos querías hacer Ahora, algo para agregar. No, usualmente al especista de segundo adoctrinamiento se lo reconoce como vegano porque dejó de participar en la explotación animal, pero seguramente el mensaje que lleva y el por qué es vegano no está tan claro. Entonces, sí se comporta como una persona vegana, pero nunca comprendió el por qué ni va a comunicarlo de la mejor forma. Sí, ahí también se puede ver el tema de por qué mucha gente se hace vegana, pero jamás se le ocurre hacer activismo. también. Digo, que es algo bastante lógico, si uno se opone a la explotación y al uso de animales, decir, bueno, no quiero que nadie los use, no solo yo. Y además, si uno se rige bajo lo que sería la definición de veganismo original de la Vegan Society de los años 40, 50, con los conceptos de Leslie Cross y demás, una persona que en su vida personal no financia más explotación animal, pero que con su discurso la sigue promoviendo la explotación, ni siquiera sería vegana, sería especista de segundo adoctrinamiento. Entonces, como decía él, como entre comillas, ¿no? Una persona vegana que rompió con el especismo de primer adoctrinamiento no sería tal. Aparte del veganismo tiene un aspecto político, digamos. Cuando uno conoce la realidad dice, no puede ser. Va, al menos veo que es lo que le pasa a las personas que me rodean, ¿no? Pero es medio raro ser vegano y que todo esté bien a tu alrededor. Yo conozco gente que hasta está medio en contra de que se haga activismo, como dice, bueno, es una cuestión de decisión personal. Y Bueno. pero no son veganos. Claro, ahí está el El adoctrinamiento. adoctrinamiento Exacto. específico. Bueno, ¿quieren abandonar un poquitito por ahora la teoría y contarnos cómo nació Veganismo en Parques? Vos. Vamos. Bueno, todo empezó en cuarentena. Teníamos más tiempo para estudiar y no para poder estar en las calles. Entonces nos vimos obligados a leer textos, compartirlos. También es todo a voluntad, ¿no? Esto de investigar. Y se nos empezaron a cruzar varios textos, varios videos. Empezamos a entrar en blogs y empezamos a ver de que, ok, estamos dando mensajes que no están tan buenos.
estamos dando mensajes que son confusos y hasta podrían ser contraproducentes. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, y ahí empezamos a intentar cambiar las imágenes. También se nos ocurrió y queríamos difundir veganismo en las calles cuando tenés que salir a hacer algo y tener alguna información para poder darle a la gente y que ésta sepa lo que es veganismo. Aparecieron los folletos ahí. Aparecieron los folletos, tal cual. Y no solo el tema del contenido de los activismos en los cuales veníamos participando, que los empezamos como a ver con una visión crítica, a pensar introspectivamente, digamos, si lo que veníamos haciendo era positivo, si no, si había algo para mejorar, etcétera, sino además hasta desde un punto de vista de lo que es el formato de los activismos. En general, todos los activismos que uno conoce, vigilias, activismos de outreach y demás, son activismos que están normalmente regidos bajo una organización que dictamina un determinado día, un determinado horario, que son centralizados, que dependen por ahí de una o dos personas que son quienes aportan la infraestructura que va a utilizar el activismo, la logística, televisores, etcétera, que son cosas que están buenísimas, no quiero decir que no sumen, todo lo contrario, son muy buenos activismos, pero estás muy condicionado, digamos, a poder tener toda esa infraestructura para poder funcionar. Y está bueno, o por lo menos a la conclusión a la que fuimos llegando, es que nuestro objetivo como activistas, como formadores, debe ser motivar a la gente a que no dependa de ninguna organización para activar. Que, bueno, si este fin de semana no hay un determinado activismo, para no poner ningún nombre propio, bueno, no activo. No es así. O sea, el activismo debería ser algo que forme parte de nuestras vidas de lunes a lunes, y un poco el objetivo de fondo de este activismo, más allá de cómo se llame y más allá de cómo esté implementado operativamente, el objetivo es motivar a la gente, motivar a las personas veganas a que se formen y a que salgan a la calle a dar educación sobre derechos animales y educación sobre veganismo. Ahora, lo que vos estás comentando a mí me lleva a pensar en esto de que ustedes hablan de que son autogestivos, ¿no? Sí, ¿Es así? Promovemos un activismo autogestivo. ¿Podríamos graficar para la persona que nunca escuchó hablar de veganismo en parques qué es lo que hacen, digamos? ¿Ustedes qué hacen? ¿Querés contestar vos? ¿Dónde está esa simplicidad, digamos? Bueno, se puede salir de a uno, de a dos personas, Sí. o las que quieran. Intentamos que sean grupos chiquitos, así podemos abarcar más espacios, Bien. porque veganismo tiene que llegar a la mayor cantidad de personas posibles y no ser una cosa centralizada de 80 activistas juntos. Eso es lo que promovemos nosotros. Bien. Y bueno, con ir a parques y plazas, si se quiere se puede tener una mesita con algún cartel que diga derechos animales, información gratuita, o se puede estar sin mesa, pero sí es necesario que haya activistas que estén formados y que tengan material para repartir, o sea, los folletos. Sí, el objetivo, como decíamos antes, es salir a la calle a brindar información vegana, a educar a la gente, o a por lo menos plantear charlas con las personas. Y digamos, la manera en la práctica de lograr esto es yendo a parques justamente, con información, con los folletos, y entendiendo también que el principal activo, por lo menos para esta organización, que nosotros podemos darle a la sociedad, no son los folletos, no son imágenes, no son los videos, no es la mesita, son los activistas. Entonces el énfasis está puesto ahí, en que las personas que participan se eduquen y salgan a educar a su vez a las personas especistas, digamos, que están en los espacios públicos. Y el objetivo, en definitiva, es tener charlas, o sea, a través de una mesita, o acercándonos nosotros proactivamente con las personas que están sentadas, pasando un rato, tomando mate, hablando con amigos, invitarlos, si tienen ganas, obviamente siempre de manera respetuosa, siempre de manera consensuada, a tener una pequeña charla de 5, 10, 20 minutos, dependiendo de la voluntad de la persona y las ganas que tenga de hablar de la temática, a justamente cuestionarse el vínculo que tiene esa persona con los demás animales. Y vos, cuando me mencionabas esto antes de autogestivo, la idea es que las personas que se anotan, que desean participar del activismo, no dependan de una organización que dice qué día o en qué lugar, sino que ellas mismas, por ejemplo, entre 2, 3 activistas, se ponen de acuerdo y dicen, che, ¿les parece ir este sábado a la tarde a tal hora a la plaza del barrio o a la playa o a donde sea que les quede cómodo a
por un par de horas al menos, difundir derechos animales. Bueno, con respecto a lo que vos decís, me parece que es excelente y cabe destacar el tema del valor que tiene cada activista como individuo, ¿no? Exacto. Ya decíamos anteriormente que somos bastante pocos y me hace acordar una charla que vi de un activista muy famoso que estaba dando un taller y le decía: ustedes no busquen su propia versión, ustedes repitan esto porque ustedes no van a tener una mejor versión de decir las cosas, ustedes repitan esto. Es como decir, bueno, son robots, y no es así, uno tiene que empatizar con la persona, tiene que tener porque uno está tratando de educar a alguien, pero uno también, si uno lo piensa, ¿no? Los docentes que dan clases estudian pedagogía para poder enseñarle a la otra persona. Entonces uno también tiene que tener eso en la mente y generar empatía con la otra persona, porque por más que uno se informe y tenga todo un speech, si después uno no sabe dar esa información a la persona, no sabe tener empatía, no sabe generarle un discurso que le llegue, es medio inútil también. Totalmente, o sea, la formación no significa únicamente formación académica sobre derechos animales, sino también significa formación en cuanto a otros aspectos, como puede ser la comunicación, como vos decías, pedagogía, etcétera, que ayuden a que ese mensaje que estamos dando o que queremos dar llegue de la mejor manera posible. Y para mí ahí hay algo que está bueno en lo que vos mencionás, en esto de que si bien es importante que no haya una bajada de línea y que sean robots, el objetivo no es simplemente que las personas salgan a repartir folletos, sino que las personas activistas justamente tengan conversaciones, hablen, etcétera. Si bien no hay un discurso predeterminado diciendo, bueno, vos tenés que repetir esto al pie de la letra, sí lo que nosotros ofrecemos desde la organización, justamente con los talleres, la educación que damos y demás, es brindar al menos herramientas para esos activistas y principalmente fundamentando el porqué. O sea, nosotros no le decimos a las personas, vos tenés que decir esto y esto y esto, sino que les decimos, mirá, nosotros normalmente intentamos dar este mensaje por esto y por esto, con determinados fundamentos, y que no sea algo arbitrario, sino que esté justamente basado en la lógica, en la educación. Y obviamente eso es algo que se va retroalimentando, inclusive con los mismos activistas que de repente por ahí proponen algo o experimentan, digamos, una nueva manera de iniciar una conversación, y después eso se comparte y nos enriquecemos entre todos. ¿Cómo es la receptividad de la gente que está sentada en la plaza y van ustedes y le hablan de veganismo? Porque bueno, después si uno tiene una mesa, la gente se acerca, ya hay como una cierta voluntad propia en informarse respecto de algo, ¿no? Porque por ahí leen la consigna y no entienden bien de qué va la cosa. Pero ¿qué pasa con la gente a la que se le acercan mientras está en la plaza relajada? Que también es un buen espacio, ¿no? Para que alguien incorpore una idea nueva. Exacto. ¿Cómo es eso, ese momento? Por mi experiencia personal, la gente te recibe bien y se pone a charlar y no tiene ningún tipo de problemas. Y siempre, bueno, lo que mantenemos en este activismo es el método socrático, es hacer preguntas más que ir y tirar información porque sí, sino que la otra persona reflexione, piense y traiga a la mesa, a la conversación, sus propios valores y reflexiones sobre lo que está sucediendo. Pero sí. Sí, y este activismo lo que tiene, que te comentaba vos, Lea, detrás de cámara, es que por ahí es bastante más desafiante para los propios activistas, porque muchos de nosotros estamos acostumbrados a participar de otros tipos de activismos donde en general la gente se acerca a pedir información, y acá por ahí uno sale más proactivamente a iniciar conversaciones con personas que están sentadas hablando con amigos y demás, y creo que eso obviamente para personas que por ahí recién comienzan es lógico que genere cierta incomodidad o cierta como salida de lo que es la zona de confort de lo que normalmente uno está acostumbrado a hacer, pero con el paso del tiempo, después de probarlo 1, 2, 3 veces, uno como que ya pierde ese miedo y te das cuenta de que la gente normalmente en su gran mayoría está muy predispuesta a hablar de la temática. Siempre va a haber alguna persona que por ahí uno se acerca con un folleto. A mí algo que me gusta aclarar siempre lo remarcamos, es aclarar que no les queremos vender nada, que simplemente estamos acercándonos a dejarles un folleto con información gratuita sobre derechos animales, y empezamos a hacer algunas preguntas. Siempre va a haber alguna persona que por ahí te dice, no, disculpame, ahora no puedo, listo, está bien, tomá, te dejo el folleto, chau. Pero por cada una que hay así, con la cual no se llevó ninguna mala imagen, porque vos te acercaste respetuosamente y le preguntaste, o sea, no perdiste nada, por cada una que hay así, quizá hay 5 o 6 grupos al lado con los cuales te sentás a hablar y prácticamente, no sé, a veces terminás
casi tomando mate con ellos y charlando durante 20 minutos. A mí me ha pasado a veces que yo mismo soy el que tiene que ponerle fin a la charla porque me doy cuenta de que por ahí estoy hace 20 minutos Claro. hablando con alguien y medio que ya el mensaje lo transmití, lo que yo quería decir ya lo dije y ya empiezan a hacer como por ahí preguntas que se salen y digo, bueno, me voy y voy para otro grupo. Pero resumiendo, digamos, la recepción es muy buena. Creo que depende fundamentalmente de la manera en la cual uno se acerca, con la seguridad, con un determinado tipo de preguntas y demás. Claro, es lo que hablábamos un poco antes de esto de que cada activista encuentra la manera de poder abordar a la persona. Es justamente un poco un desafío, pero te forma y te da... Tenés las armas a tu favor, que son la información y bueno, y la motivación de que lo estás haciendo por los animales no humanos. Exacto, y entender también que cada pequeño aspecto del activismo tiene un fundamento. O sea, cuando nosotros fuimos pensando el activismo y fuimos discutiendo y viendo qué íbamos a hacer, de qué se iba a tratar, cómo iba a operar, qué información íbamos a dar, con qué material, qué videos, qué folletos, cada una de esas cosas tiene un porqué. Tiene un fundamento que está pensado, no es algo decidido arbitrariamente. Entonces, cuando uno analiza el activismo y dice, bueno, ¿por qué veganismo? ¿Por qué en parques? Cada una de esas preguntas que parece tonta tiene una razón de ser. Por ejemplo, ¿por qué veganismo? Bueno, porque justamente con esto que decía Gerson al principio en su columna de el especismo de segundo adoctrinamiento, el movimiento animalista ha logrado algo que es un rotundo fracaso en términos de derechos animales, pero ha logrado disociar la idea de derechos animales y veganismo, como si fuera compatible hablar de protección de los animales sin hablar de veganismo. Y eso es algo que se ve replicado en el movimiento. Entonces, bueno, en este activismo en particular vamos por educación vegana. ¿Por qué en parques? Bueno, por la misma lógica, porque no buscamos simplemente dar folletos en la calle, en una avenida, a la gente que pasa, que hace así lo tira. Buscamos tener conversaciones. ¿Por qué el folleto? Bueno, cada una de esas preguntas, digamos, de todas las aristas que componen al activismo, tienen un fundamento. Entonces, cuando el activismo está pensado desde la lógica, con fundamentos que sostienen cada cosa que uno va haciendo, la realidad es que obviamente puedes fracasar o puedes tener experiencias malas, pero uno por lo menos sienta las bases para que las cosas salgan bien. Bien. ¿Qué pasa si estoy, por ejemplo, en Devoto y no conozco a nadie? Y bueno, la idea creo que, como lo decían antes, es activar cerca de sus propios domicilios, que no tengan que viajar mucho, que no tenga que ser un horario específico, sino que se pueda pactar entre personas cercanas. ¿Qué pasa si estoy en Devoto y no conozco a nadie que es vegane y quiero activar? ¿Cómo se maneja esa cuestión? Vos. Nos estamos manejando con un formulario donde cada persona que quiere participar se anota y nos contactamos con ella y después la incluimos en los grupos para que pueda coordinar con otros activistas. Perfecto. Sí, el objetivo, de fondo Sí. da igual, como el ideal casi utópico, pero bueno, creo que es por lo menos así una referencia que uno tiene que tener, es que las personas se sientan empoderadas y con todos los recursos para salir solos a la calle. Yo sé que es algo muy difícil, que tiene que ver con aspectos de la personalidad de cada uno, pero no debería ser un impedimento. Yo de hecho, por ejemplo, inclusive antes de que el activismo se formalice y ya le demos entidad, yo tenía estos mismos folletos que los hicieron acá entre Gerson, Wari, y aportes de otros. Siempre llevo folletos conmigo, cada vez que voy con mi perra a la plaza y veo que hay alguna persona con un perro nuevo que llega, que es adoptado, me pongo a hablar. A la segunda o tercera pregunta le pregunto algo sobre veganismo, le pregunto si es vegana, cómo llegó a adoptar ese perro, y de alguna manera es algo que uno debería, como en su día a día, sin necesidad de coordinar con otras personas, poder hacerlo. Obviamente es mucho más enriquecedor y mucho más fácil y llevadero hacerlo con un grupo, pero sí, desde cualquier parte del país, desde Devoto, Jujuy o Calafate, digamos, si una persona está interesada, puede ingresar al Instagram, ver el formulario, inscribirse, bajarse los folletos y ya salir a tener conversaciones. Bien. Está bueno también aclarar que hay activistas que ya hacían esto, más allá del marco de estar en veganismo en parques o no, y de hecho hemos conocido a una persona que anda por los parques de por ahí, le mandamos un saludo, y es ¿Se puede nombrar quién es, no? Sí. Un activista callejero en solitario. En solitario, por lo que un lobo tenemos solitario. entendido. Se llama Matías y tiene una cuenta... Pensé que se llama Enzo Litar y dije, "Meo, qué loco". No ibas a ese chiste ahora, por lo menos. Es que, sí, como para agregar sobre esto de animarse a salir solo y demás,
Cuando uno ve cómo funcionan históricamente los activismos que están basados en juntar la mayor cantidad de gente en un espacio determinado, eso es algo que por ahí a nosotros, entre activistas, nos parece que está buenísimo porque vamos, vemos amigos, charlamos. Ahora, desde un punto de vista de eficiencia, ¿necesitamos ser la mayor cantidad de gente en una plaza de activistas? ¿O lo que necesitamos en realidad es utilizar esos recursos que somos nosotros los activistas de la mejor manera posible, de la manera más estratégica posible, dividirnos y llegar a la mayor cantidad de gente? A veces pasa que en un activismo por ahí somos 50, en otros tipos de activismos, y por ahí de esas 3 horas en las cuales uno está parado, quizá termina conversando con las personas especistas durante 20 minutos o media hora, y durante 2 horas por ahí no. Bueno, la idea justamente es cada vez ir viendo cómo se pueden mejorar los activismos que existen, que son muy buenos, pero siempre hay cosas para mejorar. Inclusive en el nuestro, seguramente, como recién comenzamos, haya todavía muchas cosas para mejorar. Bueno, y en sintonía con lo que vos decís, estás nombrando el tema este de, bueno, no está tan bueno que seamos tantos, mejor estar descentralizados. ¿Qué otras cosas a ustedes les parecieron que no eran tan eficaces y decidieron descartarlas, y por qué las cambiaron, digamos? Bueno, por ejemplo, al ir a este tipo de activismos que por ahí son súper importantes y súper facilitadores para las personas que recién arrancan, porque al ser justamente centralizados y no autogestivos, uno simplemente tiene que seguir, digamos, a la manada y hacer lo que está ya previamente organizado. Esos activismos facilitan mucho por ahí a la hora de tener una conversación, pero también, por ejemplo, a uno lo vuelven muy dependiente de un determinado tipo de imagen, ¿no? Como el otro día justamente lo escuchaba, lo puedo nombrar públicamente porque fue dicho públicamente, a Laucha en su podcast que tiene de Un Vegano Más. Y él comentaba esto de, claro, yo estaba tan acostumbrado a activar utilizando videos de fondo, que un día cuando quise entablar una conversación con alguien sin tener esos videos, me sentía muy limitado, no sabía cómo empezar una conversación. Entonces ese es otro de los factores, ¿no? Como la idea de fondo es lograr activistas que no dependan de nada, que no dependan de nadie, que entiendan que el valor son ellos mismos y su mensaje y las conversaciones que puedan tener con las personas. Entonces, una cosa era el tema de cómo distribuir a la gente. Otra cuestión es el uso de los videos. Bueno, ¿vamos a usar videos o no? Nosotros lo vemos como algo opcional, no lo vemos como algo obligado para salir a activar. De hecho, la mayoría de las veces que salimos no utilizamos videos. Y sí, también nos dio lugar a cuestionar qué tipo de videos queremos dar, porque queremos mostrar. Porque justamente, por ejemplo, cuando uno utiliza videos que están centrados específicamente en explotaciones que son particularmente sangrientas o particularmente morbosas, etcétera, no es poco esperable, digamos, que la persona que pasa por ese activismo y que ve ese contenido se interese por eso que está viendo y empieza a preguntar detalles sobre eso. Algo muy común es que, por ejemplo, bueno, todos sabemos lamentablemente lo que sucede, por ejemplo, en la industria avícola con los huevos, los pollitos recién nacidos que no pueden ser utilizados, que son asesinados al momento en el que nacen, etcétera. Y obviamente yo le pongo un video así a una persona que pasa caminando y me va a preguntar, ¿por qué le hacen eso? ¿Qué les están haciendo? Y no se puede hacer de otra manera, y todas esas, etcétera, etcétera. Y por más de que yo sepa que la problemática no es esa, estoy sentando todas las bases para que la persona se interese por eso. Entonces, cuando uno plantea un activismo, me parece que uno lo tiene que hacer de una manera que justamente estructure la conversación en el lado en la cual yo la quiero llevar, y no en el lado en la cual la industria quiere que yo lleve esa charla. Claro, y si hacemos foco, digamos, en cómo la industria explota a los animales, el día en que la industria cambie la manera de explotar a los animales, todo lo que el laburo que hiciste quedó en la nada. Hay que cambiar los videos. Claro, cambiar los videos y la gente dice, bueno, ya está, ya los tratan bien, no sé qué, sigo lo más bien con mi vida. Exacto. Sí, esa es una de las aristas, digamos, que por lo menos se hizo una revisión, una vuelta de tuerca en este activismo en comparación a otros activismos que nosotros mismos también hemos estado, ¿no? Bueno, nos están quedando escasos minutos. Más o menos 10 minutos nos estamos quedando. ¿Querés que vayamos al próximo bloque? Vamos, hacemos un separadorcito y ya en nada volvemos, ¿te parece? Me parece perfecto. Ahí volvemos.
están con nosotros, no para nosotros. Quédate en Animal Humano. Hasta las 19. Seguimos en Animal Humano acá en vivo por la 1925live.com y después en nuestro canal de YouTube Animal Humano va a quedar todo colgado por si te lo perdiste en vivo, míralo por ahí y si lo miraste por ahí la próxima vez míralo en vivo, ¿no? Bueno, seguimos acá con los chicos de Veganismo en Parques, nos quedan un par de cositas para preguntarles y ya tenemos que ir cerrando. Dale, vamos con dos preguntitas más. ¿Cómo ven el tema de que se acerque mucha cantidad de gente, poca cantidad de gente a la mesa o las charlas que se tengan con las personas que están sentadas en el parque? Y cómo ven también el tema de la efectividad, ¿no? ¿Qué piensan acerca de esto? Que es todo un tema. Bueno, las personas que se acercan a la mesa tenemos la ventaja que tiene interés, entonces es más fácil charlar con ellas y que llegue a una buena conclusión. Y el tema de ir a hablar es a cuenta de los activistas, de que vayan y se acerquen a los grupos. El tema de la afectividad lo vemos reflejado en que la otra persona se haga un cuestionamiento de cómo viene llevando su relación con los demás animales, de que vea que hay una injusticia y que ella está siendo parte o puede dejar de serlo. Y lo que queremos lograr es sembrar una semilla que el día de mañana esa persona se pueda hacer vegana o no, pero eso no cuenta por nosotros, es independiente de cada persona. Sí, totalmente. O sea, si nosotros nos ponemos como objetivo en cada charla veganizar a alguien, estamos seteando todo para el fracaso. Eso es un utópico. Es muy difícil que una persona justamente adoctrinada en el especismo toda su vida, en una charla de 10 minutos, decida conscientemente y te diga, sí, ¿sabes qué? Entendí el veganismo, voy a rechazar la explotación animal. Por eso ese no debe ser nuestro objetivo. Nuestro objetivo debe ser informar e invitar al autocuestionamiento, invitar a que la persona empiece a notar como contradicciones, empiece a notar que está siendo parte de una injusticia y que vea que no tiene manera de justificarlo y que entienda también que su vínculo con los demás animales, probablemente a menos que sea vegana, es un vínculo de no respeto y que al no poder justificar eso, bueno, no hay otra que seguir preguntándose cosas y avanzándose en ese camino. ¿Quieren decir así algún ejemplo de cómo se da una charla con alguien que está sentado hablando de cualquier otro tema y vienen ustedes y le imparten educación en veganismo? Sí. Vamos armados, eso es algo que siempre hay que aclarar. Armados con folletos. Armados con folletos. No sé, ¿querés contestar vos? Contá. ¿Yo? Bueno, como decía antes, para mí algo que está bueno es siempre acercarse, obviamente de manera respetuosa, de manera que se entienda que el objetivo no es invadir a la persona o sobreponerse a lo que sea que esté haciendo, sino tener una charla consensuada. Y una buena manera de hacer eso es justamente acercándose con el folleto en mano, como para que la persona vea con qué intención te estás acercando y que no le querés vender algo, etcétera. Y preguntarle, hola, ¿qué tal? ¿Te puedo dejar un folleto con información gratuita sobre derechos animales? Y cuando la persona escucha esa pregunta, 99 de cada 100 te dicen, sí, dale, o sea, es como, bueno, no pierdo nada, ¿no? Y apenas le dejas el folleto, ahí creo que una buena manera es ya colar alguna pregunta como para poder empezar a tener un diálogo. Y esa pregunta no es única, creo que hay muchas maneras y el único límite es la creatividad de cada uno. A mí particularmente me gusta decir, por ejemplo, ¿alguna vez escuchaste algo sobre el tema? Mientras le voy dando el folleto y la persona lo va agarrando. Y ahí se empiezan a escuchar respuestas de todo tipo. Hay personas más secas que por ahí te dicen simplemente no, la verdad que no. Hay personas que te dicen, sí, sobre el maltrato animal, sobre los perros, los gatos, etcétera. Y ahí apenas la persona te da una respuesta, ya automáticamente eso sirve como un trampolín, digamos, para, sin darte cuenta ya estás teniendo una conversación. Dices, y alguna vez te pusiste a pensar, o yo pregunto, bueno, ¿vos pensás que como sociedad nosotros, por ejemplo, respetamos a los demás animales? Y la persona se queda pensando, etcétera, y ahí automáticamente comienza lo que dijo Wari hace un ratito, el método socrático. En función de lo que la persona va diciendo, ir repreguntando. Obviamente a mí me gusta tener como una especie de preguntas guía en mi cabeza que me ayuden a seguir un determinado camino para llegar al cuestionamiento que yo quiero que esa persona se haga. De que la persona misma, por sus propios medios, me diga que a los animales no los respetamos, que me diga que eso es injusto, que me diga que ella misma lo hace, y a partir de eso preguntarle, bueno, y si no lo podés justificar y vos misma pensás que es injusto,
¿Qué pensás que podés hacer al respecto? Si están con perritos, ¿es un plus para tener esta conversación? 100%. 100%. 100%. Sí, a mí me gusta cuando puedo decidir, por ejemplo, en un parque donde hay mucha gente y me puedo acercar, digamos, a gusto a quien quiera. Obviamente prefiero acercarme a quien, desde mi prejuicio, pienso que hay mayores chances de tener una conversación positiva. A veces los prejuicios obviamente fallan, por algo son prejuicios, pero cuando hay personas con perros, sobre todo si uno interpreta que el perro, por ejemplo, es adoptado, una muy buena manera de acercarse es mostrándole el folleto, le preguntás el nombre del perro, la persona entiende que las temáticas están asociadas, y cuando empiezan a comentar objeciones de no, bueno, pero una vaca es una vaca o es para comer y no sé qué, bueno, ¿y qué diferencia pensás que hay con tu perro, con Marley, que me lo acabas de mencionar? Y a partir de justamente ese ejemplo que la persona lo palpa, entiende, digamos, que es una persona, que es un individuo que debe ser respetado, que no es correcto utilizarlo, digamos, de manera utilitarista, como si fuera una mercancía, justamente a partir de ahí, de un caso concreto, ir llegando al mensaje vegano que queremos dar. Claro, es un buen nexo, digamos. Es un la excelente persona nexo. esté con un animal. Perfecto, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, nos quedamos con pocos minutos. Me gustaría que nos despidamos con algo de info. Si a ustedes les parece, la comentamos. Hablemos un poco sobre el neobienestarismo. Ya definimos lo que es el abolicionismo, el bienestarismo, pero hay algo más para definir qué es el neobienestarismo. El término neobienestarismo es utilizado por el profesor en leyes, derecho, Gary Francione, para referirse a una metodología por la cual se reivindican reformas al uso de animales como estrategia para llegar a la abolición del uso de animales, o sea, reformas bienestaristas en un fin más largo de llegar a la abolición, digamos. Sí. A eso se refiere. Dentro del movimiento muchos aprueban la diversidad e insisten en que a cualquiera que le importen los animales o que tenga compasión por ellos, realmente sigue el mismo camino que aquellos cuya meta a largo plazo es la abolición de la explotación de animales. Para muchos nuevos bienestaristas, el único criterio para pertenecer al movimiento animalista es tener compasión hacia los demás animales y el deseo de mitigar sus desdichas. Cualquier otro criterio se considera excluyente o elitista. ¿Qué piensan de eso? ¿Qué piensan de eso? Traslado la pregunta. Y que el neobienestarismo sería como una de las grandes victorias del especismo de segundo adoctrinamiento. Está muy linkeado a lo que mencionaba Gerson al principio de la columna. Y la gran victoria es hacernos creer como movimiento que podemos disociar derechos animales de veganismo. Desde el neobienestarismo no se promueve veganismo, no se promueve el abandono o el rechazo de la explotación animal por parte de cada ser humano. Lo que se promueven son otras medidas, como las campañas monotemáticas, como las campañas de bienestar, que no son campañas basadas en veganismo, en nombrar al veganismo como un imperativo mínimo moral, sino que son campañas que son especistas, que son muy problemáticas y que abarcan o enfocan la temática animal, de derechos animales, desde una perspectiva que no son derechos animales y que no tiene que ver con el veganismo. Bueno, acá Francione dice que el nuevo bienestarismo descansa en dos ideas. Uno, que el bienestar animal mejora la triste situación de los animales y puede conducir a la abolición de la explotación animal mediante una reforma bienestarista gradual. Y dos, que la teoría de los derechos animales no puede ofrecer una teoría de reforma gradual que lleve a la abolición. Lo cual es un gran mito y una gran mentira. El gradualismo, desde un punto de vista abolicionista, es cada nueva persona que adopta el veganismo. Exacto. Y bueno, lo que también me parece interesante mencionar, dice, muchas organizaciones pro derechos animales declaran aceptar como meta a largo plazo la completa abolición de la explotación de animales, pero muchas veces expresan este mensaje con términos más conservadores, con la intención de hacerlo más aceptable para el público. Es como activistas que dicen, no vamos a hablar de veganismo, porque le hablas a la persona de veganismo y se espanta. Exacto. Una cosa así. Sí. Lo que hace pensar de que, según dice Francione, dice, el problema es que esa actitud permite a los explotadores responder que los defensores de los animales o no son sinceros o tienen algún programa secreto, lo cual posiblemente sea perjudicial para la credibilidad del total movimiento. Interesante, ¿no? Sí, da para un programa entero. Un programa Da entero. para un montón de cosas más. Realmente. Pero bueno, lo veremos en el próximo programa, tal capítulo, vez, ¿no? de Se Animal nos Humano. terminó el Dejamos programa. la incógnita para el próximo programa. Nos quedamos sin tiempo, son 7:05. Nos tenemos que despedir. Sí, lo que digo siempre, si están tus posibilidades, donar a los santuarios que siempre tienen Bien. situaciones de necesidad. Y bueno, los folletos que acabamos de mostrar, repartirlos por la calle o en su defecto tener una charla y después repartir el folleto. Lo más importante es la charla. Bueno,
Chiques, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Si quieren pasar sus redes, ¿cómo hacen para contactarlos, para sumarse? Veganismo en Parques, que Bien. es el Instagram del activismo que estuvimos contando. De ahí cualquier persona que esté interesada en activar. En por todo ahí- el país, digamos. en Y to- fuera del país también. En cualquier lugar de habla hispana, te diría, porque por Claro. el momento la información está en español. No solo si están interesados en salir a activar ya mismo, sino por ahí si están en búsqueda de información, de textos que ayuden a que el día de mañana puedan convertirse en activistas. Ahí está todo. ¿Algo para despedirse? Gracias por el espacio. Eso. Sigan la radio. Bien. Gracias a ustedes por venir. Bien. Bueno, nos despedimos hasta el próximo programa, miércoles a las 18, Animal Humano por 1925live.com. El programa se sube en un rato seguramente a nuestro canal de YouTube, Animal Humano. Estuvo en producción Dani Soto, en operación técnica David Vega, Gerson López Pirot, muchas gracias por Gracias haber a vos. estado, a pesar del inconveniente previo. Estuve acá. La remaste a pleno. Esperemos que no pase nada la que viene. Bueno, me despido, soy Lele Altambora y nos vemos la próxima. Gracias. Veganismo es rechazar toda injusticia hacia los animales, incluso aquella que te beneficia. No te pierdas el próximo Animal Humano por la 1925 en Instagram y YouTube.